Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos a todos ustedes, nuestros queridos amigos. El día de hoy tenemos un capítulo más de La Quinta Dimensión. Y con mucho gusto vuelvo a saludar a mi compañera Luna Mágica, Rocío Aguirre. Bienvenida, Rocío, un gusto poder volver a saludarte esta noche. Y hoy tenemos un temazo muy importante. ¿Cómo estás? Hola Mario, buenas noches. Pues estoy muy bien y muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y con toda nuestra audiencia. Así es, queridos amigos, el día de hoy tenemos un tema, Rocío, que indudablemente este, tenemos que tocar porque ya hemos hablado de lo que son que si se nos sube el muerto, ahora sí que ese tipo de conexiones que podemos tener del más allá, se podría decir, o desde Así el es. punto de vista espiritual. Pero viene una parte bien importante, Rocío, que es quién puede, quién no puede, o si todos podemos tener una habilidad o lo que le llamamos también los famosos dones. Habilidad psíquica o dones espirituales. Justo como lo acabas de decir, la pregunta es, y el título de nuestro capítulo el día de hoy es, ¿se nace o se desarrolla el don? ¿Qué nos puedes platicar? Para empezar, este, ¿qué tipo de dones son los que pudiéramos decir? Supongo que hay alguna cantidad de muchos, pero ¿qué es lo más común que hay de este tipo de habilidades psíquicas? Bueno, lo más común que la gente reconoce como dones es, por ejemplo, los videntes, los medium, es más o menos entre videntes y medium es lo que más se conoce o lo que más la gente dice tener. Dentro de estos habilidades o dones, pues hay otros que tenemos, pero que como que no les damos tanta importancia como lo que viene siendo la evidencia y lo que viene siendo la mediumnidad. Hay personas que tienen estos dones o estas habilidades y ni siquiera se da cuenta que las tiene. O que, por ejemplo, pues se puede decir que viene de nacimiento con ellas y no las quiere tener, no las quiere desarrollar y se bloquea. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues ya digamos que ya las habilidades no las usa o no las toma en cuenta y se van apagando poco a poco. Por lo que me estás diciendo, entonces, se podría decir que entonces es parte de una habilidad que podemos tener todos en un momento dado. Parte, se podría decir, o mejor dicho, lo planteo distinto. Se podría decir que es parte de la evolución del ser humano desarrollar esa, digamos, esa eh, gama, esa lista de habilidades de tener a lo mejor esa comunicación extrasensorial, de tener esa posibilidad de ver energías. ¿Cómo es esto? Bueno, te voy a dar mi punto de vista en mi experiencia, en lo que yo me he documentado, porque bueno, cada persona pues tiene su propio criterio y su propia, digamos que su propia respuesta y pues es muy respetable. Lo que yo he, de cierta manera, descubierto, porque, bueno, ya hemos hablado mucho del tema que anteriormente, pues yo no estaba inmiscuida en este mundo, no creía en este mundo, hasta que empiezo a despertar mis habilidades. Despertar entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora que ya analizo cada una de mis habilidades o dones, me doy cuenta que yo los tenía desde niña. Claro.
Simplemente los fui bloqueando por protección, por miedo, por lo que tú quieras. Pero bueno, los dones o habilidades, hay varios, se catalogan por diferentes, ¿cómo se dice? Ramas, vamos a decirlo así. Como te decía ahorita, existe la mediumnidad, existe la evidencia, existe la telepatía, existen las claris. Vamos deshebrándolos poco a poquito para saber. Porque a mí me dices, por ejemplo, es que soy clarividente y para mí, hasta donde entiendo, hay diferentes claris, como dices tú. Pero para Sí. mí el único concepto que conozco es el clarividente. Ujú. Y está la telepatía. Que si Sí. me dices telepatía y clarividente, para mí eso es lo mismo. No. Por eso te digo, a ver, Ujú. igual y para nuestro público lo deshebramos poco a poquito Sí. para ir entendiendo. Por ejemplo, ¿qué es la telepatía? Bueno, la telepatía es cuando tú captas mensajes o pensamientos de otra persona, ya sea que esté frente a ti, que esté lejos de ti, o incluso hasta en otra dimensión, vamos a decirlo así. Se podría decir que entonces es parte de una comunicación, lo que decía ahorita, extrasensorial, una comunicación, digamos, eh, entre dos personas, sin la necesidad de que como tal exista un conducto, un canal de contacto físico. Claro que sí. De hecho, bueno, no sé si tú hayas escuchado acerca del doctor Jacobo Greenberg. Claro, por supuesto. Esta persona, este médico, trabajaba para la UNAM antes de desaparecer, porque él desapareció misteriosamente. Sí, Misteriosamente cuando apenas él estaba de cierta manera descubriendo o iba a dar a conocer al mundo bueno, su teoría y su estudio acerca precisamente de la telepatía. Él estaba estudiando el tema de la telepatía y hasta donde yo leí, él hizo un experimento entre dos personas, era una pareja. Una de esas personas estaba en la India y la otra persona creo que estaba en Francia, si no me equivoco. Y esas personas no sabían en qué momento se iban a conectar ni no tenían ningún tipo de información. Los meten a una, digamos, una cabina y le muestran al, digamos que el conductor o el receptor, no sé cómo se le llame, le muestran una imagen. Y la otra persona que estaba en otro país le llega la imagen, pero creo yo que no mencionaba qué objeto era, sino que a la otra persona solamente miró el color. Supongamos que le mostraron algo amarillo a la que estaba en India. Y a la que estaba en Francia, en su mente, mira el color amarillo. ¿Sí me explico? O sea, así eran las pruebas. Le mostraban algo y la otra persona en el otro país decía lo que veía. Entonces, hubo muy poco, digamos, error en lo que le mostraban a una persona y la otra captaba. Entonces, o igual le daban una frase y la otra persona no decía la frase por completo, pero decía algo que se refería a esa frase. ¿Sí me explico? ok. Entonces significa que empezaron a hacer pruebas Ujú. precisamente de esto. ¿Cómo es que puedes interpretar que tienes esa habilidad? O sea, digo porque a lo mejor diría yo, a lo mejor yo tengo la habilidad, pero no sé que la tengo. Ujú. Esto se puede confundir mucho en de repente, ¿cómo se le llama a esta parte donde empiezas a volverte loco? Bueno,
se puede decir que en tu despertar espiritual. Bueno, hablamos del despertar espiritual, pero a lo que yo me refiero es que de pronto escuchas voces, escuchas contactos distintos a lo que por lo regular tendría que ser. Y en mi punto de vista muy racional diría, oye, me estoy volviendo loco. Claro, y ahí empieza el bloqueo. Ajá. Ahí empieza y eso lo hacemos desde niños. Cuando tú, por ejemplo, le dices a tu mamá, a tu papá, a alguien cercano a ti, veo esto, escucho esto, y obviamente que la mayoría de los padres no están preparados espiritualmente y que te van a decir, no lo digas porque se van a burlar de ti, no lo digas, no seas mentiroso, no hagas esto. ¿Sí me explico? Entonces, para el niño se genera un conflicto porque dice, bueno, no es algo bueno porque mi mamá me está diciendo que lo oculte, mi mamá me está diciendo que me calle, que no es verdad, que estoy mintiendo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a bloquearlo. ¿Sí me explico? Y de ahí viene lo que es el tema del podcast, de si nazco con estos dones o me desarrollo conforme voy creciendo. Claro. Entonces, en mi experiencia, yo digo que todos traemos esos dones. Cuando nosotros, digamos, encarnamos en esta dimensión, pues venimos con lo que le llaman el velo. Claro. Y empezamos a desarrollarlos. Conforme vamos creciendo, ya vamos a decidir si los trabajamos o no. Yo he escuchado a muchas personas, bueno, lo que le llaman brujas, decir, yo lo traigo de nacimiento o lo traigo porque mi familia pertenece a una dinastía de brujos o de gente que tiene estas habilidades. Entonces, yo he analizado mucho esa situación y digo, ok, si tú naces en una familia que de cierta manera, digamos que ya tus antecesores ya trabajaron estos temas, estas habilidades, tú lo vas a ver muy normal. Claro. No va a entrar el miedo, no va a entrar el bloqueo, no va a entrar nada. ¿Por qué? Porque toda tu familia lo ve normal. Y obviamente te vas a desarrollar súper rápido. En cambio, si tú vienes de una familia que no está metida en estos temas, o por ejemplo que sea muy religiosa y todo eso, entonces los vas a bloquear. ¿Por qué? Porque pues tú tienes que protegerte de que no se rían de ti, de que no te cause miedo, que no te cause angustia, que no estés mal con tus padres y empiezas a bloquearlos. Entonces, bueno, en este caso hablábamos de la telepatía. Sí. ¿Qué otras habilidades hay? Está la telepatía, me decías tú. Está las claris. Sí. ¿Qué son las claris? Bueno, las claris es, por ejemplo, la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia. Cada una de estas, por ejemplo, la clarividencia es una habilidad o un don que se te da, te muestran imágenes, pero a la vez, digamos que se te vienen palabras, frases, o incluso hasta puedes escuchar voces, por ejemplo. La clarisentencia es cuando tú hablas con tanta seguridad de cualquier tema y tú no sabes de dónde sacas esa información, de dónde viene. Eso es lo que llamamos también canalizadores, pero se conoce como la clarisentencia. La clarisentencia es cuando hablas con una seguridad y lo sabes y es real todo lo que dices. ¿Sí me explico? Sí, la claro. clarisentencia yo he leído que es de las claris, es como niveles, ¿sí me explico? Ok. Clarividencia, clariaudiencia, pero ya cuando llegas a desarrollar la clarisentencia es porque ya estás en un nivel más elevado. Más elevado. ¿Qué es la clarisentencia?
Es lo que te digo, cuando tú sabes información, hablas, por ejemplo, que yo te vea y que te diga, tú eres así, así, y me agarre, hable y hable y hable. Y todo lo que yo te estoy diciendo es así. Pero no estoy viendo imágenes, no estoy escuchando voces, yo simplemente sé que lo sé. Ok. Esa es la clarisentencia. Que en otras religiones o en otro, digamos, en otras palabras, es lo que se conoce como los profetas, Ah, ya. los clarisintientes. Ok. Y la clariaudiencia es cuando tú escuchas la información por medio o a veces que escuchas que alguien te habla en tu oído derecho, en tu oído izquierdo, escuchas otra voz. Esa es la clarisentencia, digo, la clariaudiencia. La audiencia. Entonces, Así es. hablamos que hay cuatro habilidades en este. Y estamos hablando exclusivamente que son del área de ver el futuro. No, no, no. O, o, Pasado, futuro, o, vidas pasadas. o como lo decías, ¿no? Hablábamos también de lo que eran registros akáshicos, como el del área de los registros, ¿no? Que es ver realmente la procedencia de todo lo que ha Ujú. sucedido con las cosas, con las personas, con todo lo material que existe, ¿no? Exacto. Yo he visto que la mayoría que tiene este don muy arraigado es muy bueno para leer registros akáshicos. Todas las personas pueden leer registros akáshicos, Ajá. pero por ejemplo un clarisintiente es excelente para canalizar. Oye, y hago la pregunta porque indudablemente ahorita lo sacamos con el tema de Jacobo Greenberg. Ujú. Él en sí se empezó a enfocar exclusivamente en los estudios sobre telepatía, porque también viene con el No, tema de lo de Pachita, ¿no? sí. Lo de Pachita, la mujer esta que de pronto dice la historia, ¿no? Que levantaba la mano y Materializaba un comenzaban órgano. a materializar, Exacto. justo como lo dices, ¿no? El hecho de un órgano, un hígado, un riñón, y Sí. lo ponía y lo colocaba y se daba, ¿no? Y se generaba. Así es. No, no nada más se enfocó en la telepatía, él se enfocó en todas estas personas que tenían estos dones y precisamente porque conoció a Pachita. Cuando él llega con Pachita, él llegó con la idea de desenmascararla, de demostrar que lo que esta mujer decía era una mentira. Él Claro. iba, creo que por 4 días a hacer ese, digamos, ese estudio o esa entrevista y él se quedó Se meses, quedó meses meses viviendo con que ella. era cuando se supone que él le dijo, oiga, quiero ir a hacer Sí. un estudio acerca de lo que usted realice, que le dijo, claro, mi niño, bienvenido. Ujú. Todo el tiempo que tú gustes aquí voy a Sí. estar, ¿no? Y no nada más se enfocó en Pachita, investigó también a otros chamanes mexicanos que existían en la época. De hecho, él hizo un libro precisamente de chamanes mexicanos. También estudió a monjes tibetanos. No nada más, haz de cuenta que, pues, como buen científico, no nada más se quedó pues, con el conocimiento de los chamanes mexicanos, sino que él también quiso experimentar con estos monjes tibetanos, pero llegó a la conclusión, pues, que prácticamente era lo mismo. ¿Sí me Ok, explico? O sea, es un nivel elevado de conciencia lo que propiciaba que estas personas desarrollaran sus dones así tan, pues tan intensamente. Que te digo, para mí, en lo personal, todos traemos estos dones, pero pues obviamente es cuando tú naces con alguna habilidad que, por ejemplo, dices, no, pues yo soy buen chef. Desde niño te vas enfocando en eso que te va gustando y pues con la práctica pues te vas a hacer excelente en lo que vas a hacer. claro. Es igual con nuestras habilidades, con nuestros dones. Si nosotros quitamos ese miedo, si nosotros quitamos lo que diga la gente, lo que diga mi familia,
Me quito todos esos pensamientos, ¿cómo se dice? Pues sí, que no me dejan avanzar. Entonces voy a avanzar. Si no, pues me voy a quedar estancado, me voy a quedar ahí bloqueado. Claro. Que hay muchísimas personas, yo tengo muchos amigos que hasta me decían al principio, es que ¿cómo es posible que tú en 3 meses logres lo que yo hice en toda mi vida? Me dicen, yo nací con estos dones. Pues sí, pero nunca has confiado en ti. Así de sencillo. Claro. Siempre ha existido ese miedo, ese tabú, o incluso hasta tu misma religión te lo ha impedido. Entonces, por eso se quedan ahí bloqueados. Y continuando con el tema de los dones, ya hablamos de la telepatía, ya hablamos de las claris. ¿Qué otro hay? Están los videntes, están los medium, y hay otro que se habla muy poco, que es cuando las personas logran hacer viajes astrales. Ese también es un don. Que fíjate que, digo, lo hablamos un poco en el sentido como que es el área, el origen de este podcast es el análisis de las situaciones paranormales. Y lo llamamos paranormal porque al final se considera una situación extraordinaria, ¿no? Algo que está fuera de lo común, que al parecer ahora que hemos estado indagando, viendo, revisando, pues es más común de lo que parece ser. Muy común, muy común. La mayoría de las personas tienen alguna habilidad más desarrollada que la otra, pero volvemos a lo mismo. O no saben, o no quieren darse cuenta, o simplemente lo bloquean. Hay personas que dicen, es que yo puedo hacer esto, pero no lo quiero. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Vivir toda su vida con el miedo, con la preocupación, con la frustración, en vez de desarrollarlo, disfrutarlo, ayudar a las personas, se enfocan nada más en lo negativo. ¿Y qué tan serio es esto, Rocío? Que cabe mencionar el caso que en el Departamento de Policía de Nueva York hay un departamento exclusivo de videntes. Uh-huh. Digo, para aquellos que de alguna manera todavía dudamos un poquito, nos vamos totalmente enfocados a la racionalidad de las cosas, a la racionalidad de decir, no, oye, ¿cómo? Hay un departamento especializado. El ejército de Estados Unidos también tiene sus pruebas y tiene ahora sí que sus estudios específicos en esto, en el área de las evidencias, que han servido y que están incluso comprobados. Exacto. Que hay ahora sí que pruebas acerca de esto, ¿no? Y obviamente resultados positivos que van orientados a que da un resultado como tal, ¿verdad? Como se dice. Mira, en Estados Unidos, como tú lo mencionas, en Nueva York existe ese departamento, pero aquí en México, pues no hay un departamento en sí, pero de que utilizan a las personas con videncia, claro que los utilizan, igual a los medium. Que lo mencionamos por ejemplo, sí, en podcasts anteriores, que a ti te ha tocado hacer algunas colaboraciones, ¿no? Sí, con Fiscalía. Con Fiscalía, exactamente. Y te digo, hay unos ministeriales que cuando, por ejemplo, ya no pueden resolver un caso, ellos tienen a su vidente o tienen a su medium que van y pues prácticamente les resuelve el caso. Claro que por no perder su credibilidad, pues ellos no te van a decir, fui con doña Lupe, fui con doña Pachita a que doña Pachita me ayudara. Pues no lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque aquí todavía eso no es algo que lo puedas hablar abiertamente. Súper cuestionado, ¿no, Rocío? Este tema, en el caso, digo, haciendo una perspectiva global. En este caso, como por ejemplo tú te dedicas a esto, pero también tú tienes tu profesión.
Claro. Y que es una profesión de alguna manera donde digamos que es muy importante tu reputación en todos los sentidos. ¿Cómo pasa eso, Rocío? En el sentido de decir, oye, pues es la maestra de mi hijo, pero Fíjate que sí, bueno, ahora que ya de cierta manera salí del closet, por así decirlo, claro. porque al inicio, cuando a mí me empezó a suceder todo esto de mi despertar y que se me vienen todas estas habilidades así de golpe, creo que ya lo hemos comentado en otros podcasts que mi despertar fue en pandemia, cuando los maestros estábamos trabajando dentro de nuestra casa. Y de pronto algo pasó que empiezo a desarrollar lo que viene siendo la clarividencia, la mediumnidad, viajes astrales, telepatía. Entonces, pues yo decía, ya me volví loca, ya soy esquizofrénica o no sé, era lo que yo temía. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? Escuchar cosas Precisamente, es, ajá, claro, exactamente. Precisamente mi trabajo era lo primero que a mí se me venía a la mente. Yo decía, yo no puedo decirle a nadie lo que me está pasando, pues porque van a decir que no soy apta para estar con niños, o que ya me volví loca, o no sé, ¿verdad? Era lo que yo pensaba. Entonces, lo mantuve, digamos que en secreto. Cuando empecé yo a atender personas, yo no quería saber nada de personas de aquí de México. De hecho, cuando yo inicié, empecé con puros argentinos. Y de ahí los argentinos empezaron a darle mi número, que a colombianos, peruanos, chilenos, de todos este tipo de países. Pero cuando a mí me llegaba alguien cercano que de Chihuahua, de acá del norte, no, yo no atendía personas, porque no quería que nadie supiera, pues, que yo tenía estas habilidades. y menos aquí en Camargo, ¿no? No, menos aquí. No, no, no. Aquí los únicos que sabían pues era mi familia y nada Y más. gente llegada. Sí, hubo, por ejemplo, tenía yo un grupito de amigas que cuando yo empecé pues a manifestar estas situaciones, yo tenía mucho miedo. Entonces, pero no podía platicarle a cualquier persona. Entonces, pues yo les pedí de cierta manera su ayuda para que me escucharan, mínimo para que me escucharan. Pero como estábamos en pandemia, pues es que no puedo ir porque me da miedo por esto, por lo otro. El caso es que ninguna de ellas se acercó a mí, a pesar de que yo pedí ayuda, pedí auxilio, no sabía qué hacer. Entonces, hasta que dije, bueno, estoy sola en esto. O lo enfrento o me vuelvo loca. Entonces, empecé a investigar, a meterme a grupos de Facebook, a buscar en YouTube, libros, de todo, para saber qué me estaba sucediendo. Claro. Entonces, cuando ya empiezo a contactar personas que tenían estas habilidades, pues fueron las que me fueron, pues, informando de qué se trataba, por qué y todo esto. Ahora que ya te digo, ya salí del closet, mis madres de familia de años anteriores y las que tengo ahorita son muy respetuosas. Porque, por ejemplo, pues yo ahora sí pongo que mis estados y pongo, ay, grabando podcast. O a que los invito al curso de registros akáshicos o de péndulo hebreo. Y ellas los miran, pero ninguna comenta nada. Nadie me dice nada. ¿Nunca te ha pasado que realmente surja ese tema de que a lo mejor una madre de familia te enfrente y diga, no, es que usted es una bruja o es... Digo, que esto cuando ya lo analizamos desde el punto de vista más preciso, pues nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con el tema esotérico como se puede interpretar, ¿no? Sí. De la magia y cosas de estos, ¿no? Esto es totalmente externo. Nada tiene que ver No tiene con nada que que sea ver. bruja, con que haga brujerías. No, no, no. Esto es meramente espiritual. Y Pero sí todos lo sucede, ¿no? tenemos. Todos tenemos nuestras habilidades, nuestros dones. Que ya tú te vayas
Por otro lado, de dedicarte a hacer trabajos de magia, de amarres y todo eso. Es otra cosa eso. Eso es otra cosa. ¿Qué es que espiritual? Claro que eso no es espiritual. La espiritualidad es conocerte a ti mismo, saber el potencial que tienes, pero estar 100% seguro de no hacer daño a las personas. Al contrario. O sea, estos dones, estas habilidades, las vas a desarrollar para el bien de la humanidad, no para desgraciar a otros. Fíjate que me tocó, Rocío, hace un poco escuchando, ahora sí que de esto investigando. Se viene una fecha importante para la humanidad, lo mencionaban así. Uh-huh. Y habla precisamente acerca de lo que es el despertar espiritual, ¿no? La evolución del ser humano, como personas, y habla de un 2028. ¿Has escuchado algo de eso? Sí. De esa fecha importante en donde va a haber lo mencionamos en otro podcast, ese despertar masivo, pero... No, de hecho, el despertar masivo ya está. Ok. A partir del 2012 es cuando empieza de cierta manera este despertar. De hecho, ya ves que en el calendario maya venía que el 2012 se iba a acabar el mundo y que no sé qué y no sé cuánto. Claro. Eso estuvo mal interpretado. A partir del 2012, ahí iba a empezar una nueva era para la humanidad, que era liberarnos de estos seres oscuros que por siglos nos han tenido pues como sus esclavos prácticamente. Entonces, ahora se habla de este despertar, de todo este conjunto que se está dando para que la humanidad recupere precisamente sus habilidades, recupere su divinidad. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita, por ejemplo, el Sol está emitiendo lo que son más fotones, bueno, no más, sino que más directamente a la Tierra. Estos fotones llegan a la Tierra, entran en tu cuerpo y ¿qué hacen? Bueno, están descalcificando tu glándula pineal. Al momento de que empiezas a descalcificar esta glándula, empiezas a desarrollar tus habilidades que ya tenías, estaban dormidas. ¿Por qué? Que es el famoso tercer ojo. Es el famoso tercer ojo. Porque todos cuando encarnamos en esta 3D o en esta dimensión o en este planeta, venimos limpiecitos de nuestra glándula pineal. Conforme vas creciendo, te vas alimentando, vas aumentando tu ego. El ego me refiero a miedo, preocupaciones, ansiedades, o sea, todo lo que hablamos como el ego. No es ser egoísta nada más, para que quede claro. Entonces, tú como niño, pues vas creciendo y dependiendo de esta alimentación, de este pensamiento, se va calcificando tu glándula pineal. Hay otros que no se les calcifica. Que mencionan incluso que la glándula pineal se va calcificando con el tema de la alimentación, el consumo, el flúor, el cloro, el consumo de cloro, el consumo de todos estos químicos. Exacto. Y que por eso también entendemos que a veces los niños chiquitos tenemos que poner mucha atención acerca del famoso sus amigos imaginarios. Sí. Que a veces pues creemos que es parte de eso, pero está comprobado en muchos de los casos que han habido circunstancias complicadas con seres que no todo el mundo puede ver. Claro. O existen también estos niños que vienen despiertos y que no traen ese velo de no me acuerdo cómo se le llama, el velo del olvido. Cuando entramos en esta dimensión, tenemos ese velo del olvido para no recordar nuestras vidas pasadas, para no recordar pues de dónde venimos. Entonces, hay niños que ya vienen sin ese velo y recuerdan sus vidas pasadas. Okay. Entonces, se han hecho muchos estudios con estos niños y se ha demostrado que lo que los niños dicen, o sea, si por ejemplo dicen, bueno, yo nací en tal año,
mi familia era esta, yo vivía en tal parte, y lo checan y es así. Fíjate que quiero contarte y contarle desde luego a nuestro público un caso que por ahí estuve escuchando precisamente acerca de los niños, ¿no? Precisamente acerca de estos famosos amigos imaginarios. En algún lugar, por ahí me parece que en el Estado de México hace algunos años, se dio el caso preciso de que una pareja tiene a su niño y al cabo del crecimiento de los primeros años, ¿verdad? Cuando ya el niño empezó a tener estas interacciones con juguetes en casa, hablaba que que tenía un amigo imaginario, ¿no? Que platicaba con alguien. Ujú. Y como siempre, ¿verdad? Bueno, pues el pensamiento y que, bueno, pues a lo mejor es esto que surge a veces con los niños. Que comúnmente sucede que al cabo del paso de los años desaparece, ¿verdad? Ya no dejan de tener este contacto y bueno, Cuando se calcifica la glándula pineal, es cuando exacto. ya desaparece. En el caso de él, surgió que no. Cumplió 3 años, 4 años y él seguía hablando. Con Y su amigo. no recuerdo el nombre, pero le llamaba de alguna forma en el nombre. 6 años, 7 años y él seguía. Entonces ya dices, bueno, un niño de 7 años, 8 años, pues ya no es un niño pequeño, ¿verdad? Ya no es un niño que de alguna manera, sí me explico, ¿no? Sí, Siga sí, sí. teniendo eso, no es común, ¿verdad? No, no es común porque, te digo, de cierta manera la élite, los oscuros, o como le quieras llamar, Sí. em, todo lo que hacen, lo hacen pues precisamente para dormirnos. Mira, yo recuerdo mucho. Déjame te termino de platicar la historia, Ok. porque sí, a mí me causó asombro, porque esto que te estoy diciendo surgió hasta la edad de 13 años. Incluso ya pasada la edad de los 9 10 años, los papás preocupados empezaron a asistirlo al niño con terapia, con profesionales, con Psicológica. psicólogos, etcétera, porque decía, oye, pues que sigue platicando. Y él mencionaba que tenía un amigo que se llamaba de tal forma, dice, hasta que en una de las ocasiones estaba el niño en su cuarto y estaban los papás en el suyo. Ellos escuchaban. Siempre pues el que hablaba y que platicaba. En una de las ocasiones, están ya pasadas las 10 11 de la noche, se escucha un quejido y un grito de parte del niño. Ujú. Como si se hubiera asustado, como si hubiera sido agredido. Ok. Entonces, papá se levanta y inmediatamente estaba el cuarto a un lado. Y cuando llega, ¿qué pasó? Y le dice, es que vamos a ponerle el nombre de Juanito, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Es que está enojado. Cuando lo volteé a ver, trae unos arañazos en la cara. Dice, pues, papá, lo que hace es recoge al niño, se lo lleva. Y ya entre esa psicosis de que, oye, pues, ¿qué está pasando, verdad? Ujú. Pasa un día, pasan 2 días, se normalizan, entre comillas, las cosas y a los días vuelve a surgir una situación igual. Grita, vuelve al cuarto y cuando voltea al niño y que le dice, ¿qué está pasando? Ya no estaba el niño. Ya había tomado posesión la entidad Ah, ok. y le responde la entidad Ujú. Al con papá. su voz que se alejara. Que el papá, ¿verdad? Dijo, obviamente en ese momento
papá, mamá, pues en la locura, ¿verdad? Fueron, llevaron, se volvió el niño muy agresivo. Incluso dicen, ¿verdad? Que en esa situación, cuando hay este tipo de, no sé cómo se le llama, posesiones, Ujú. Toman fuerzas extraordinarias, ¿no? Se vuelven muy fuertes. Sí. Lo envuelven en una sábana y lo llevan al hospital. Pues al cabo de tranquilizantes, al cabo de estudios que le hacen, pues no encuentran que el porqué de las cosas. Y fíjate cómo es esto importante, Rocío, que de pronto entre los malos momentos de la vida siempre hay una luz en algo. Claro. Y en la sala de urgencias, en la sala donde estaban atendiendo al niño, está una señora y que le empiezan a platicar, ¿verdad?, la situación, y ella los canaliza con una persona que ella conocía, y ya empiezan a atenderlo y le dicen, no, es que está pasando esto, esto y esto. Logran hacer contacto con la entidad y la entidad estaba obsesionada con el niño. Y cuando hacen contacto y comunicación con la entidad, ella le preguntan que se salga de ahí, ¿verdad? Que no le corresponde ese coro. Y que la entidad le dijo, es que, ¿por qué me lo vienes a decir ahora? Si yo tengo años aquí. Si tú me diste permiso de que estuviera aquí. Entonces, incluso habla, ¿no?, de que los famosos exorcismos, ¿no?, de los padres de la iglesia, que no son padres comunes, no todos los padres tienen esa capacidad de poder desarrollar esos exorcismos y desarrollar esas funciones de poder porque sacar. Esos padres se preparan espiritualmente. Por eso no cualquier padre puede hacer eso. Que incluso dicen que ese tipo de padres son, porque esto es muy complicado, es muy duro energéticamente, ¿no? Es un desgaste enorme. Y dicen que estos padres suelen ser elegidos y suelen venir de vidas muy complicadas, ya sea de violencia, porque esas guerreros, militares. Esas personas Sí. son las que desarrollan lo que viene siendo la, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra. Estamos en vivo ahorita aquí en Facebook, ¿eh? Okay. Estamos grabando el podcast, mencionamos. Muy resilientes es la palabra. Ok. Entonces, cuando tú desarrollas la resiliencia, precisamente esas habilidades se te desarrollan más. Cuando eres muy empático, muy resiliente, que has sufrido mucho. La mayoría de las personas que tenemos estas habilidades o que se nos despiertan estas habilidades, casi siempre es precisamente porque tenemos una vida muy difícil. Incluso a mí me pasó. Yo, por ejemplo, pues tuve un padre alcohólico, un padre que me golpeaba mucho. Yo me salí de mi casa muy joven, precisamente por esa situación. Anduve no vagando porque, pues gracias a un programa que había, yo daba clases desde los 14 años, soy docente. Entonces andaba de ranchito en ranchito, de escuela en escuela. Con lo del CONAFE. Con lo del CONAFE, exactamente. Claro. Entonces, esa fue mi salvación, pero pues por mi vida tan difícil que tuve toda mi infancia, incluso también traigo tema de abuso sexual. Entonces, todo eso es como que el detonante para que en un momento, digamos que cuando estés listo, lista, despiertes. ¿Has escuchado del famoso concepto la noche oscura del alma? Claro, yo lo viví. Todos lo vivimos y no hay una sola noche oscura del alma. Hay varias noches oscuras del alma. Que ahorita que lo mencionas,
en el sentido de una vida complicada, compleja, dice, ¿no? Que no hay un despertar espiritual desde la bondad, desde lo bonito. Siempre tú... No, porque mira, si tú tienes una vida bonita, una vida cómoda, una vida con privilegios, pues no tienes la necesidad de despertar, no tienes la necesidad de trabajar en ti. ¿Por qué? Pues porque todo te lo dan. Claro. ¿Sí me explico? Hasta que tú tienes una situación donde dices, toque fondo, ahí es cuando se da ese, digamos, ese despertar. La mayoría de las personas que despiertan sus habilidades ha sido por algún caso muy traumático, algún accidente, o que mueren y reviven, o que tienen, por ejemplo, que los deja la pareja y fue algo muy fuerte para ellos. Traumático. Todas esas situaciones te da el despertar espiritual. O bien también lo que le llaman el sapito y... La ayahuasca, sí, la ayahuasca. pero eso no te lo da al instante. Por ejemplo, la ayahuasca, no sé de personas que con una sola toma ya despertaron. El sapito sí, pero la ayahuasca tienen que ser 2, 3 tomas para que te despierte tu tercer ojo. Pero lo que es la ayahuasca te da, por ejemplo, en una noche tienes la experiencia, digamos, como de 3 años de meditar, por ejemplo, o 1 año, te lo dan en una noche. ¿Sí me explico? El problema con esas medicinas ancestrales es que probablemente vas a despertar así, abruptamente, pero no estás preparado espiritualmente. Entonces, muchas personas, después de la toma, sienten que se vuelven locos. No saben cómo aterrizar canijo, ahora siento esto, ahora veo esto, ahora escucho esto, y empiezan, los invade el miedo. Ahora hablo con los muertos. Exacto, entonces, si tú no estás preparado espiritualmente, si no eres fuerte, si no confías en ti al 100%, eso te va a jugar chueco, te va a jugar, pues sí, o sea, a lo contrario. Que lo entendemos precisamente como cualquier otra actividad en la vida, ¿no? Si tú no te entrenas, si tú no estás preparado, claro. si no tienes ese trabajo, seguramente no vas a tener las condiciones para Exacto. poder lo que está sucediendo, ¿no? Volviendo al tema de los dones o de las habilidades, ya hablamos de telepatía, de las claris, hablamos de las videncias, bueno, de la mediumnidad, que es el tener ese contacto con los desencarnados, ¿así es? Sí. ¿Qué otra más hay, Rocío? Bueno, está lo de los viajes astrales que te decía ahorita. Las personas que tienen esa habilidad, hay personas que están muy, muy avanzadas en lo que se trata de viajes astrales. Incluso hay personas que ese es su don, el salir al astral ¿cómo se puede decir? Tienen como una tarea específica que es liberar almas. ¿Sí me explico? Sí. Yo conocí hará como 3 años más o menos a una persona que ese era su mayor don, el poder salir al astral, y él me contaba que él en el astral peleaba con demonios y todo esto y liberaba almas. En una ocasión me contó de una casa que cuando él sale al astral, sus guías le decían a dónde ir y lo llevaban. Entonces, me acuerdo que me cuenta que llega a una casa y que en esa casa, haz de cuenta, en las esquinas salía como unos demonios. Y él veía a una niña como de unos 12 años. Entonces, esta persona pues tenía que liberar el alma de esa niña y esos demonios no la querían soltar. Haz de cuenta el caso que me acabas de decir, nada más que el niño estaba vivo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces,
vamos a suponer que ese niño del que me hablaste, la entidad esa, pues lo mata, muere el niño. Su alma puede quedarse, pues, estancada en esta dimensión. Entonces, ese demonio o esa entidad no va a soltar el alma de ese niño. ¿Sí me explico? Entonces, el trabajo de este hombre era precisamente eso: salir al astral y liberar el alma Hacer de ese esa niño. recuperación de... Exactamente. Pero me platicaba que a veces era tan fuerte que cuando ya él despertaba todo arañado, que no se podía mover, que le traía hasta huesos quebrados, bueno, infinidad de cosas donde peleaba con Fíjate que estos esto es muy seres. controversial, Rocío, digo, porque al final llegamos a ese punto en donde hay muchos criterios, ¿no? El criterio de decir, no, es que No esto no existe. existe, no es cierto, bla, Ujú. bla, bla. Me ha tocado en lo particular, ahora que hemos estado desarrollando este podcast y que hemos estado investigando y que hemos estado relacionándonos, y cuando haces un análisis, te platicaba de la persona que estaba aquí, vivía aquí conmigo, él me llegó a tocar ver cosas que técnicamente pues eran totalmente inexplicables, ¿no? Donde decías, oye, una agresión física y no lo Ujú. creemos. O sea, de Exacto. pronto está complejo y yo diría, bueno, pues dentro de lo que es el ser escéptico de las cosas, yo creo que debemos de ser los primeros escépticos de todo esto, es encontrar el por qué suceden cosas que a veces no tienen esa... Le buscamos una y otra explicación a veces a las cosas y no suceden. No Pero hay. mira, bueno, yo sé que muchas personas por su religión, por bueno, sus ideas o su ideología, pues no creen Que es esto. muy Es muy respetable, ¿no? respetable, Claro. exactamente. Pero hasta esas personas que tienen esa ideología, en algún momento de su vida han tenido la experiencia de una situación paranormal. Y el que me diga que no, es porque miente. Entonces, ¿por qué todos en la vida hemos tenido una situación paranormal? Aquí es donde entra lo que te decía de la glándula pineal. La glándula pineal, dentro de ella tenemos lo que llamamos el DMT, dimetiltriptopina. Esta sustancia es la que te hace abrir ese o expandir tu conciencia y, digamos, estar entre las dos dimensiones. ¿Sí me explico? Cuando esa glándula supura ese líquido, es cuando nosotros podemos tener una experiencia paranormal. No siempre pasa, ¿por qué? Porque nosotros tenemos calcificada esa glándula. Es como cuando tú pones un vaso de agua todos los días, se va llenando ese polvito blanco. Sí, se va marcando el Se va vaso. marcando, exactamente. Igual, imagínate con los años, pues se va cubriendo. Entonces, lo que antes salía un chorro, ahora sale una gota. Claro. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, en cuidar tu alimentación, pues convertir tu pensamiento, no sé, abrirlo, pues, esta glándula empieza, digamos, a descalcificarse, a limpiarse. Y ahí es cuando empezamos a tener estas habilidades o estos dones. Como te digo, hay gente que desde niño los trae y bueno, todos los traemos, pero no se le calcifica al igual que otra persona la glándula. Entonces, toda su vida va a tener esas habilidades. Claro. Otras que las vamos bloqueando, que fue mi caso. Yo ahora que enfrento, digamos, estas habilidades y digo, bueno, pues esto yo lo hacía desde niña. ¿Sí me explico? Entonces fui yo la que lo fui bloqueando. Hasta ahora que ya tengo mi conciencia, estudio, leo, busco por aquí, busco por allá. Ya sé, ya le puse un nombre.
Entonces, ahora yo sé que soy medium, ahora yo sé que soy clarividente, ahora yo sé que soy telépata, ahora yo sé que puedo hacer viajes astrales. Antes yo no sabía que podía hacer eso. Claro. Entonces, pero esto es simplemente abrirnos a esta posibilidad y esa glándula empieza a descalcificarse. Híjole, Rocío, caray, estamos en algo que podría llevarnos horas platicar y conversar. Quería yo llegar a un punto que ya no nos alcanza ahorita el tiempo y precisamente es con el tema del despertar. 2028, esto que se viene próximamente, que por ahí la gente está hablando mucho de esto. La gente que anda en esto Sí. está hablando mucho de esto y habla de circunstancias que van a pasar, hablan acerca de profecías Que se van a cumplir. que se van a empezar a cumplir, que a veces tenemos que la profecía, que los 3 días de oscuridad, que el... De hecho, con todos estos eclipses que sucedieron en este año, se abrieron muchos portales. El último portal fue este del 11-11, que Ok. estuvo muy intenso. Pero volvemos a lo mismo, ya hay personas que ya despertamos. Yo soy una de ellas. Entonces, ¿qué nos queda a Vienen nosotros? muchas cosas. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues ayudar, darle herramientas a los demás para que logren su despertar. Yo creo que nos queda, lo voy a dejar para el siguiente programa. Precisamente esto que quería llegar yo. Te hablaba del 2028 y hay una parte, una relación entre el área del área de la vida fuera del planeta Uh-huh. con todo esto. Parece como que separado, pero va pegado. Y precisamente vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos últimos semanas. El gobierno de Estados Unidos ya abre esta posibilidad. Sí, ya aceptó que hay Ya aceptó. extraterrestres. Curiosamente, ¿verdad? Uh-huh. Ya aceptó. Y aceptó porque ellos siempre lo han sabido. Siempre lo han Incluso sabido. Y esto también. Sí, exactamente. Todo esto. Ellos tienen gente. En una ocasión yo leí que el Pentágono y pues todas estas... El Army, los Marines. Ellos preparan personas con estas habilidades para ser espías. Por ejemplo, los que pueden hacer los viajes astrales para ir a otras naciones y todo eso. Incluso la telepatía, la evidencia, son utilizados por gobierno o élite. Y lo vamos a poner más fácil, lo que les decía ahorita. Quien tenga una duda acerca de esto, aviéntense ahí en YouTube. Hay documentales, creo que en Discovery Channel. Sí, donde quiera. Donde ahorita. precisamente hablan Mira, del departamento de policía de Nueva York, con ese departamento totalmente establecido, donde le llaman los famosos videntes policíacos, así Sí. le llaman. Pero no quisiera yo ahondar, ya se nos acabó por ahí el tiempo. Quisiera que lo dejáramos por ahí pendiente y calientito para otro podcast. Y quisiera que me platicaras cómo te pueden contactar y en dónde te pueden ver, Rocío. Okay. No te corto la inspiración, pero ya para entrar a la recta final. Ok, bueno, ya para cerrar el tema, les decía, ahorita ya las personas tenemos toda la información en nuestras manos, en solamente darle clic o picarle algo y nos aparece toda esa información. Pero ahora estamos más cerrados y más dormidos que tiempo atrás. Entonces, ¿será que se ha polarizado, no? Porque hay muchas opiniones, hay la gente de pronto, hoy somos menos ingenuos de las cosas y más racionales, diría yo. cuestionamos todo, ¿no? Y Sí, creo que es justo. Pero bueno, pero lo cuestionas, pero no lo pones en práctica. O sea, no dices, bueno, yo sé que eso no existe, pero voy a ¿cómo se dice? Pues hacer la prueba a ver si es cierto. Ponte a meditar. Empieza a meditar
Y ya verás el otro mundo que, pues que es muy real, pero que no lo queremos ver. Hay diferencias de opiniones y yo indudablemente te lo puedo decir. Quienes llegamos a este punto de poder empezar a querer saber más de esto, es porque indudablemente hemos tenido cosas que no hemos podido resolver con la lógica Claro. natural del ser humano, Así es. a la lógica, la O racionalidad. que estamos despertando y empezamos así como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está pasando? Tengo que investigar el por qué y empezamos a buscar y a buscar y a buscar. Pero bueno, como dices tú, pues es un tema súper extenso. Por lo pronto, pues les dejo mis redes sociales. Sí, por favor. En Facebook, Luna Mágica, así me encuentran. En mi página es Luna Mágica Terapias Alternativas. En mi canal de YouTube, Luna Mágica. Y en mi grupo de Facebook, que es Registros Akáshicos, Magia y Espiritualidad. Así me encuentran. Así lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Y de igual forma, amigos, igual a mí me encuentran en todas las redes sociales como Mario Lor. Facebook, Instagram, TikTok también. Vamos a dejar esto para un segundo programa, para darle... Incluso les podemos platicar que dentro de esas vamos a tener ya a hacerlo en vivo. Este programa se graba y sale ya con toda la calidad del mundo para YouTube. Pero ahorita nada más es transmisión en vivo, pero si lo quieren escuchar desde el inicio, lo pueden encontrar por ahí en el canal de Luna Mágica, ¿no? Igual, pues estamos aquí súper pendientes. Para la gente que también no esté por ahí de acuerdo en las cosas, me encantaría poder recibir un mensaje y conversarlo, porque creo que es justo, ¿no? Es justo la diferencia de opiniones y es justo... Y muy respetable. Y muy respetable, por supuesto. Si quieren seguir dormidos, que nadie les haga ruido. Vienen cosas, fíjate, vienen cosas y eso me llama muchísimo la atención, Rocío. Vienen cosas, se han estado pasando cosas extraordinarias hoy en el mundo que por una lógica muy básica diría, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. En la humanidad mentalidad. No podemos seguir igual como han estado pasando las cosas y muchas veces los cambios vienen de manera que ni siquiera tenemos idea. Cambios fuertes. Cambios muy fuertes. Hay que estarnos preparando porque ya el mundo como lo conocemos ya no va a poder continuar así. Pues muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse, compartan. Pues un abrazo a toda nuestra gente y seguimos en contacto. Luna, gracias y seguimos aquí. Bendiciones para todos. Bendiciones, hasta luego.